Buenos días, estamos con el profesor Rincón Sánchez, estudió filosofía y pues le vamos a hacer unas preguntas acerca del papel de Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Profe, ¿cómo Hitler llegó a ser tan poderoso dentro pues, la guerra? Bien. En primer lugar, se habla de que fue el primer líder social que tuvo una proyección de una imagen pública, primeramente por Goebbels. Entonces, vemos que su imagen personal se engrandeció por los medios de comunicación, sobre todo por los panfletos que se daban en la calle y el radio. Entonces vemos un primer momento donde se hace o se crea una imagen de autoridad, es a partir de la imagen pública con la propaganda y todo eso. Entonces él empezó a ser engrandecido por la sociedad, y en este sentido su imagen pública fue proyectada positivamente. No hay que dejar pasar de que a esto le antecede la Primera Guerra Mundial. Entonces vemos que el contexto histórico de Alemania era una situación de miseria social, económica. Entonces necesitaban reivindicar la imagen de Alemania como una potencia. Entonces a esto se une el discurso del nacionalismo, y esto es lo que vemos, por ejemplo, en la imagen pública de Andrés Manuel, donde las necesidades de un pueblo se proyectan, se idealizan y se realizan en una persona. Entonces, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, Hitler reunió los ideales de la sociedad y los realizó supuestamente en su persona, y fue lo que la gente vio, y por eso ganó las elecciones de Alemania, y fue cuando fue elegido como gran canciller del imperio. Muy bien. ¿Cuántos años duró Hitler como líder en la guerra? En la guerra, si tomamos la declaración de la guerra, literalmente al pie de la letra fue en el 44, se mató en el 45, entonces estuvo un año como al frente de la guerra. Sin embargo, él ganó las elecciones en el 33, y en el 33 comenzó su proyecto político. Entonces tendríamos que fue de 1933 a 1945. Entonces tenemos ese gran periodo como líder del Partido Nacional Socialista, pero al frente como líder del movimiento de la guerra nada más fue durante un año y medio. Okay. ¿Cuántas personas llegó a asesinar? Bien, primeramente se tiene que tomar en cuenta que al momento en que gana las elecciones en el 33, mandaron matar a los líderes de oposición política en Alemania. Después es cuando ya viene todo el argumento racial en contra de los judíos, que fueron 6 millones de judíos. Entonces él directamente mató a los primeros líderes de oposición en Alemania en el 33, y posteriormente en los campos de concentración se habla de 6 millones de judíos, pero también no se toman en cuenta las otras estadísticas, por ejemplo, de que murieron 18 millones de chinos, de que murieron judíos, cristianos, católicos, de diferentes nacionalidades. ¿Por qué? Porque Alemania también era una plaga que estaba llegando a otros países, y a donde llegaban, pues llegaban con guerra y mataban muchos civiles. Entonces no podemos hablar de un cuantos, sino de a quienes afectó. Pues sí, fueron a las comunidades judías, cristianas y prácticamente a toda Europa. Okay. ¿Sabe cuál fue el motivo de que Hitler hiciera todo esto? Pues se habla primeramente del factor histórico, el factor político-económico. No fue un apoyo para la restitución de Alemania tras la Primera Guerra Mundial. Entonces ese es un primer factor. Entonces, primer factor, la cuestión económica. Segundo factor es el factor ideológico. En filosofía se ve mucho al filósofo Heinrich Heine. Él fue el primer filósofo racista que se encuentra ya presente en las citaciones de los discursos de Hitler, hablando sobre la reivindicación de la dignidad de Alemania, sobre el nacionalismo que debe de imperar en todo el espíritu alemán. Entonces todo eso va generando cierta crítica en contra de todo lo que no es alemán. Incluso durante el tiempo de Hitler, uno de los rectores de la Universidad de Friburgo, que fue Martin Heidegger, él decía: la filosofía se hace en alemán, si no se hace en alemán no es filosofía. Entonces ahí ya hay un racismo. Entonces vemos el factor ideológico de Heine, pero también, por ejemplo, vemos el nacionalismo en la música de Richard Wagner, compositor que fue amigo de Friedrich Nietzsche.
Y otra característica es que la música de Wagner se tocaba mientras estaban los exterminios en los campos de concentración. Entonces Wagner tiene un discurso racial también, tiene un discurso donde un sentimiento militar está destruyendo todo aquello que va en contra del progreso de nuestra nación. Y en un tercer momento tenemos la reivindicación de una raza suprema, y esa reivindicación de una raza suprema es el primer motivo del pensamiento de Friedrich Nietzsche como filósofo. Entonces tenemos esos factores, el factor ideológico, el factor económico, político, y al final el factor biológico de una raza suprema. Por último, ¿en qué fecha falleció y cuál fue el motivo? Bien, murió supuestamente en 1945, un 30 de abril, supuestamente, que se suicidó. Y bien, ¿cuál sería el motivo? Pues el fracaso de su proyecto político y pues quizás el temor, ¿no?, a que fuera capturado y juzgado marcialmente. Muy bien. Pues sería todo. Muchas gracias, profe. Gracias.